esta mañana. Aleluya. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Vamos a darle un aplauso también a la comunidad de Facebook, que vamos a estar transmitiendo la palabra. Bendecidos todos. Póngase cómodo. Póngase cómodo. Quiero saludar. Puede tomar su lugar, puede sentarse. Quiero saludar a todas las personas que están en esta mañana aquí. Si alguien viene por primera vez a esta reunión, ¿no? ¿Nadie? Todos son de la casa. Bueno, gloria a Dios. Yo soy el pastor Albert Pavón y estoy contento de estar aquí en esta mañana. La palabra que voy a estar compartiendo tomaré como referencia Colosenses. Ya se pueden ubicar en Colosenses capítulo 1, versículo 24 en adelante. Amados, quiero hablar acerca de el título, la temática que voy a estar desarrollando. Le he puesto trascender o trasciende, ¿ok? Trascender, ¿verdad? Hágase la imagen, ¿no? Vamos a ver a dibujar la idea con palabras, ¿no? Cuando una mujer está encinta, hay una vida, ¿verdad?, en su interior. Y cuando llegan los 9 meses, ya estamos transmitiendo, ok. Cuando llegan los 9 meses, ¿verdad?, el bebé va a trascender a la vida, a una etapa distinta de su vida, ¿ok? De manera que él tiene 9 meses formándose, fue engendrado, tiene 9 meses formándose, pero va a pasar a otra etapa de su vida, rompiendo el espacio, ¿verdad?, que le retiene o que le ha retenido por 9 meses. De manera que trascender no es otra cosa que pasar de un estado de vida a uno superior, rompiendo el molde, ¿verdad?, que nos separa. A veces hay moldes de pensamientos, a veces hay moldes culturales, moldes tradicionales que tenemos que romper para tener una vida trascendente. Una vida trascendente es una vida que va rompiendo y que va quemando etapas, ¿ok? Una vida intrascendente es una vida rígida, una vida que no se desarrolla. Por eso la dinámica de la vida de fe es la trascendencia, ¿ok? Uno trasciende de la tradición al reino. Uno trasciende de la religión al reino. Uno trasciende de la vida de los sentidos a la vida del espíritu. Uno trasciende de vivir una vida basada en rumores a vivir una vida basada en convicciones. Uno trasciende de una vida de temor y de inseguridades a una vida de firmeza. Yo le estoy hablando a la iglesia correcta, ¿ah? Entonces, ¿cuántos saben que Dios les ha dado una vida trascendente? Amén. Wow. El entusiasmo de ustedes me contagia. Amados, quiero que leamos Colosenses, capítulo 1. Colosenses. También quiero decirles que pueden tomar un tiempecito, un minuto, para compartir la transmisión. Yo voy a tomarme mi tiempo también para compartir esta transmisión. Lo tenemos por aquí. Me dan un minuto. Se pueden ubicar en Colosenses. Capítulo 1. Ok. Si ustedes nos ayudan a compartir, buenísimo, porque llegamos a más personas en más lugares. Saludamos a todos los que se conectan, los que están conectados. Son personas de otras naciones que nos siguen y que estamos conectados con el mismo propósito. Leemos Colosenses 1:24. ¿Están allí, iglesia?
Aleluya, vamos a leer. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, póngale cuidado el propósito, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Voy a leer otro texto, me permitiré leer Hebreos 12, 23 y 24. Dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos, póngale cuidado, hechos, ¿qué dicen? Perfectos. Y el último texto, ¿verdad? Es Hechos 10, 14. Póngale cuidado, dice: porque con una sola ofrenda hizo, ¿qué? Perfecto para siempre a los santificados. La palabra de Dios está bendecida. Amados, quiero que, si me prestan sus oídos 40 minutos, usted será altamente edificado. Mire, cuando la palabra dice a fin de presentar a todo hombre perfecto, no está hablando de la perfección que nosotros percibimos, ¿no? A veces decimos, bueno, nadie es perfecto, ¿verdad? Pero la Biblia nos acabamos de leer que con una sola ofrenda, la sangre, la vida, de Jesús en la cruz, nos hizo perfectos para siempre. Porque aquí está hablando de la perfección del hombre interior, no de las flaquezas del hombre natural. Aquí está hablando de la obra que Dios hace en el interior de nosotros. Aquí está hablando que el sacrificio de Cristo, ¿verdad?, lo que hace es que nos hace trascender de una vida natural a una vida en el Espíritu. Por eso es más fácil amontonar multitudes que presentar a un hombre perfecto, a un Bernabé, a un Timoteo, a un Lucas, a un Epafrodito. De manera, mis amados, que trascender es pasar de una vida ordinaria, ¿verdad? Como la vida de los apóstoles, eran pescadores, hombres del vulgo, hombres sin letras, pero que Dios se les impartió por el Espíritu, ¿verdad? Y ellos pasaron de una vida rudimentaria, de ir a pescar, lavar las redes, vender en el mercado, pasaron de eso a que caminaban y la sombra sanaba a los enfermos. Pasaron de ser hombres sin letras, hombres poco entendidos, ¿verdad?, a percibir desde el Espíritu el propósito de Dios. Y si usted lee, por ejemplo, segunda de Pedro, dice: a los santos expatriados en el Capadocia, Asia y Bitinia, saludos. A los que fueron separados por la presencia de Dios. Ese es el saludo de un pescador. O sea, no es un hombre natural el que está hablando, es un hombre que trascendió de una vida ordinaria a una vida extraordinaria, de una vida de sentidos que se conduce por lo que ve, si lo veo lo creo, si lo toco, si lo huelo o lo pruebo, a percibir, a conducirse por la vida del Espíritu, por el discernimiento, la ciencia, la sabiduría y el conocimiento espiritual. De manera que cuando comenzamos a vivir el Evangelio desde el interior, ¿verdad?,
es una evidencia que estamos trascendiendo a una vida mucho más gloriosa. Porque es una vida que ya no se conduce por los rumores que hay en el entorno donde él vive, sino por las convicciones que Dios ha depositado en su interior. ¿Cuántos quieren trascender a esa mejor vida? Dígale al que está a su lado, Dios te dio la vida para trascender. Trasciende, aleluya. Amados, quiero que veamos algo. Quiero que veamos algo que a mi parecer es vital que lo entendamos. Y oro a Dios que me entienda por el Espíritu. ¿Ok? Mire esto. El propósito del Evangelio, el propósito primario del Evangelio no es corregir los problemas de las personas. El propósito es equipar a los santos, capacitarlos, desarrollarlos para que esos problemas no surjan. ¿Ok? Es como, le dibujo la idea, como los medicamentos paliativos, como el paracetamol, el ibuprofeno, una persona se lo toma y no te corrige la causa que provoca el dolor, sino que nos droga para que no sintamos el dolor, pero no corrige el problema, ¿verdad? Y cuando nosotros no percibimos la vida del Espíritu, que está fundamentada en entender la gracia de Dios, la obra de Cristo, el nuevo pacto, la nueva creación, el Evangelio se nos vuelve paliativo, como el paracetamol. Pastor, óreme que estoy en una crisis. El pastor te ora y se te calma la crisis. Pastor, mi hijo está rebelde, órele. Aquí se lo traigo. Y le ora y se calma unos días, ¿verdad? Pero realmente Dios no quiere que veamos el Evangelio, ¿verdad?, como un evangelio paliativo, sino que Dios quiere capacitarnos en el Espíritu para que vivamos una vida que sepa inspirar, instruir, afirmar, corregir a nuestros hijos para que la rebeldía no se dé. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? De manera, apláudele, de manera que tenemos que trascender. Mire, y yo no estoy diciendo que Dios no quiere ayudar a ese hombre, a esa mujer, a ese pastor a solventar su problema. Sí, eso es lo bueno, pero podemos trascender a lo mejor. Ejemplo, trascender es cuando Jesús, por ejemplo, estuvo sanando ciegos, sanando paralíticos, multiplicando panes y peces, limpiando leprosos. ¿Eso está bien o está mal? Está bien. Pero Él vino para lo mejor. Lo mejor es abrir un camino nuevo y vivo a través del sacrificio de Él para que ese hombre fuera por medio de ese camino a la vida eterna. Porque Él sabía que cuando tú le das pan a alguien que tiene hambre, gloria a Dios porque saciamos el hambre, pero al rato vuelve a tener hambre. Él no vino solamente a saciar las necesidades y las demandas temporales, sino a abrirnos un camino para una vida eterna de plenitud, sustentada en su propósito. Aleluya. Eso es trascender. Nosotros podemos pasarnos toda la vida corrigiendo problemas y gloria a Dios, porque cuando uno corrige un problema lo celebramos, ¿no? Pero realmente si nos pasásemos toda la vida corrigiendo problemas, ¿verdad?, eso estaría bien, pero no hemos avanzado en el propósito de Dios. De manera que lo que Dios quiere no es que nosotros nos sumerjamos, ¿verdad?, en corregir problemas circunstanciales, sino en que recibamos la vida que Él nos da, que tiene el poder de evitar que esos problemas circunstanciales
surjan en nosotros, colapsando nuestra fuerza, nuestro sueño, nuestra manera de ver la vida. Dios lo que quiere, ¿verdad?, es que el hombre trascienda de la vida natural, de la vida de flaquezas, a la vida del Espíritu. Por eso envió a su Hijo a morir en la cruz, para que recibamos esa clase de vida que no se doblega, que no se fatiga, porque el hombre interior nunca colapsa. El hombre interior no se deprime. El hombre interior no se ofende. El hombre interior no se asusta, porque el hombre interior es Cristo en nosotros. Es la vida de Él que opera poderosamente en nosotros. ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Oh, gloria a Dios! Por eso el apóstol dice, a modo de presentar a los hombres perfectos en Dios. Perfecto es cuando dijimos de trascender, porque el bebé trasciende a la vida, ¿verdad? El médico corta el cordón umbilical y se separan las dos vidas. Estuvieron viviendo juntas por 9 meses, se estuvieron alimentando, pero cuando trasciende a la vida ya no puede estar conectada a la otra vida. De esa misma manera, cuando nosotros nacemos en el Espíritu, se separan las dos vidas, la de los sentidos versus la del Espíritu, la de la vida la vida natural versus la vida que nace de la palabra de Dios. Este hombre se alimenta de pan y de arepa, este se alimenta de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es trascender, aleluya. Dígale al que está a su lado, trasciende. Amados, los edificadores, los maestros, no estamos llamados como función primaria. Póngale cuidado porque esa palabra ahí es intencional. Como función primaria, nuestro trabajo no es corregir los problemas de conductas en los hombres, sino equipar a los hombres con la palabra, desarrollarlos, entrenarlos, para que ellos no sean desenfocados. Decía un maestro que yo estaba escuchando y él decía, sí, si usted entiende 2 cosas importantes. Primero, la vida no es justa. Entiende eso para que te evites crisis. La vida no es justa. Hay personas que nacen teniéndolo todo, otros no se lo merecen. Decía Salomón, ¿verdad? En Proverbios decía, casi, la prosperidad de los necios los echaba a perder. David dice, tuve envidia de la prosperidad de los impíos. La vida no es justa. Si usted entiende, es que esto no es justo, es que la vida no es justa. Bienvenida a la realidad. Y segundo principio, el dolor en la vida es inevitable. Ay, qué dolor tan grande, siento que me muero. El dolor es parte de la vida. Pero el Espíritu, la vida que Dios nos da, nos enseña a gestionar el dolor de una forma. Por eso dice, no quiero, amados, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no seáis como los otros que no tienen esperanza. Porque cuando uno ignora, ay, se me murió mi mamá, yo no quiero saber más nada de Dios. Si ella, desde que vivió, tenía que morir, eso está establecido. Pero el Espíritu nos capacita y nos habilita para entender la magna obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se gestiona un funeral muy distinto cuando uno está afirmado en Cristo que cuando uno no tiene fundamentos sólidos. Cuando mi papá hace 1 año falleció, ¿verdad? Mucha gente murmuraba que nos veía a nosotros pálidos, fríos, que no lo queríamos, porque no estábamos deprimidos, ni estábamos tirados por los suelos. Y una persona me preguntó, me dice, yo estoy muy confundido, porque perdiste a tu papá y estás ahí. Y yo,
¿qué? Lo perdí. No, si yo lo gané para Cristo, más bien. Yo lo gané, lo pude discipular, lo entrené, entendió la vida eterna, entendió el reino, la justicia de Dios. Él sabía que el único camino al Padre era Jesucristo. Yo nunca perdí a mi papá, lo gané para el Señor. Por eso yo no me siento a llorar, sino que yo celebro que Dios me dio la oportunidad de bautizarlo cuando entendía, ¿verdad? De meterlo en la palabra, de darle, de discipularlo. Y cuando yo entiendo que nos vamos de este ámbito de temporalidad es porque trascendimos a un ámbito de eternidad. Es necesario que lo mortal se vista de inmortalidad y que lo débil se vista de fortaleza en Cristo. Por eso cuando nosotros trascendemos, ¿verdad?, de una vida rudimentaria, de una vida doméstica, a vivir en el propósito de Dios, las cosas son completamente distintas. Quiero que lo veas de esta forma. Imagínate un militar, un general, que va a la guerra y vence a otro, pierde 200 hombres, pero gana la guerra. Él es recibido como un héroe cuando vuelve a casa, porque ganó la guerra. Perdió 200 hombres, pero ganó la guerra, ¿verdad? Pero el general que es estratega, el que tiene a su gente entrenada, capacitada, ¿verdad? Y el adversario se las piensa una y mil veces para atacarlo, hasta que desiste, porque dice, esa gente está entrenada, nos pasarían por encima, ¿verdad? A ese general nadie lo condecora, porque ha estado entrenado, ¿verdad? Y la victoria de aquel que perdió 200 hombres para la vida de los sentidos es más importante que a este que gana la guerra sin disparar un tiro. Que no pierde ningún hombre, pero como está capacitado, como está entrenado y habilitado, y es un estratega, un visionario, un entendido, no se atreven a atacarlo. Este gana sin salir a la guerra. Pero no hay trofeo, porque es una vida interior, es una victoria privada. Diga conmigo, victoria privada. Entonces a él no le dan honores, no, porque no se ve que fue y ganó. Pero realmente, ¿con cuál se identifica usted? ¿Cuál quiere ser usted? ¿El que pierde 200 hombres y gana? ¿O aquel que está afirmado y que el adversario no se atreve a atacarlo porque sabe con quién se va a encontrar? Eso es trascender, amados. Vivir en la vida interior, vivir en la vida del Espíritu. Cuando el enemigo sabe que usted es una mujer entendida, un hombre entendido, afirmado en Cristo, que usted ha trascendido de la vida de los sentimientos, emociones y debilidades a una vida de convicciones, de firmeza, a un carácter desarrollado en Cristo, no se atreve a atacarte, porque él sabe que Cristo ya lo venció, pero él tiene un arma que es el engaño. Y el engaño solo tiene eficacia en el desconocimiento. Pero cuando usted está entrenado por la vida del Espíritu, Él no te puede venir con cuentacuentos. Porque te cambia, trascender al reino te cambia la perspectiva de ver. Enfrentaste un diagnóstico, son las condiciones ideales para ver la sanidad que Dios ganó en la cruz del Calvario para mí. Mi hijo está rebelde, yo voy a ver el poder de la transformación de la palabra con que Dios me inspira para tocar su corazón. Mi economía está así, yo sé que todo lo que soy, que todo lo que tengo proviene de Dios. Nací desnudo, todo lo que tengo es ganancia. La vida cambia cuando trascendemos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén?
De manera, iglesia, que Dios quiere llevarnos a un ámbito de vida. Escuche esto. Nosotros tenemos que cansarnos. La gente, ¿verdad?, que le da un vuelco a su vida es porque se cansa. Estoy cansado de estar limitado económicamente. Voy a emprender mi empresa. Estoy cansado de arreglar esa mesita, le pongo un clavo, le pongo un alambre, lo arreglo. Mientras que no te canses de esa, no llega la nueva. Lo peor que tenemos que hacer es leer nuestra vida desde la necesidad. Cuando yo leo la vida de la necesidad, mi jefe me oprime, me falta el respeto, pero no me puedo ir porque tengo necesidad. ¿Y a dónde voy a ir? Claro, yo veo es al jefe como mi fuente de ganancia. Yo no veo que el Señor es el que me ama, me cuida y me sustenta. Hermano, a lo que yo le dedique todo mi tiempo, eso es lo importante en mi vida. Cuando nosotros trascendemos a la vida del Espíritu, comenzamos a leer la vida distinta. La gente leía a aquel hombre ciego. ¿Quién pecó, él o sus padres? Así leían, el pecado es la razón. Y Jesús le dijo, no. Él no está ciego ni porque pecó él ni porque pecó sus padres. Él está ciego para que el poder de Dios se manifieste en él. Ahora van a ver la sanidad. Aleluya. Esa es la perspectiva desde la que Dios quiere que nosotros leamos y entendamos la vida. Cuando nosotros trascendemos al reino, esa vida nos conecta con el proceder de Dios. Cuando uno trasciende, ¿verdad?, desarrolla, entrena su vida, esa perspectiva nos muestra cómo Dios ve las cosas. Los hermanos veían a Saulo como una amenaza. Decían, que nos persiguió, mira, ahora lo tenemos ciego para darle y terminarlo de matar. Y el Señor le dijo, no. Este es un instrumento de justicia útil en mis manos. Ustedes no lo pueden ver porque se conducen por una perspectiva distinta a la que yo veo. Amados, para nosotros construir y para nosotros edificar una vida sólida, tenemos que oír palabra de gracia, del nuevo pacto. El nuevo pacto es un pacto que Dios estableció con la sangre de Jesucristo. ¿Dios es un Dios de pactos? Diga, Dios es un Dios de pactos. Cuando Dios quiso echar a andar su pacto, Él tomó a un hombre en el Edén y le dio instrucciones. Pero el hombre violó el pacto. ¿Verdad? Violó el pacto. El plan, la parte de él en el propósito fue alterada. Dios llamó una familia a Noé, ¿verdad? Pero Noé también se embriagó y en vez de bendecir, maldijo a su propio hijo. Pero después Dios, en vez de llamar a un hombre, después a una familia, voy a hacer una nación, y llamó a Abraham. Pero Abraham se vio incapacitado para producir el hijo que Dios le había hablado, Isaac, y lo que hizo fue que se llegó, por un consejo de su mujer, se llegó a Agar, una sierva egipcia, y nació Ismael. Pero Dios le dijo, eso no es lo que yo te he hablado. Ay, ¿ahora qué hago? Échala, porque no va a heredar. Y Dios le dio a Isaac, de donde nació Jacob, y Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, a una nación. Llamó a un hombre, no funcionó. Llamó a una familia, no funcionó. Llamó a una nación, pero ellos fueron rebeldes al pacto. Y entonces Dios comienza a decir, viene el momento, por Jeremías, por Zacarías, por Isaías, llegará el día en que haré con la casa
de Israel un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto ya no es con un hombre, ya no es con una familia, ya no es con una nación, es con toda la humanidad. Porque Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz para que todo aquel, ¿qué es todo aquel? Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los pactos que Dios hizo, los hizo con sangre de animales. Con Adán, con Noé, con Moisés, con Abraham. Pero llegó un nuevo y mejor pacto. Y ya no lo hizo con sangre de animales. Ahora envió Él a su Hijo. Y Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he ahí el Cordero de Dios. Este sí que quita. Él no cubre el pecado. Él quita el pecado del mundo. Por eso trascender a esa vida, a ese mejor pacto establecido sobre mejores promesas, es lo que da relevancia, trascendencia, efectividad, desarrollo, capacitaciones. Oh, gloria a Dios, ¿cuántos están disfrutando esta palabra? Oh, aleluya. Amados, ese nuevo pacto, la noche que el Señor fue entregado, 1 Corintios 11, lo puede buscar en casa, tomó el pan y lo bendijo. ¿Lo quieren leer? Vamos, 1 Corintios 11. ¿Están allí? Desde el 23 en adelante. Búsquelo rapidito. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, ¿qué dice? En memoria de mí. Así también tomó la copa. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El único pacto que fue hecho bajo estos estándares, porque otros eran hechos con corderos, con toros degollados, pero este pacto fue hecho con su sangre. Él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, no en la sangre de un toro. No en la sangre de un cordero ni de un becerro, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Sabe por qué la iglesia ha estado intrascendentemente? ¿Sabe por qué la iglesia del Señor ha sido intrascendente, irrelevante, poco competitiva, falta de efectividad? Porque hemos operado en un pacto hecho con sangre de animales y hemos desconocido o ignorado la sangre del nuevo pacto que fue hecho con el Hijo de Dios. Este es el pacto que puede hacernos trascender de la vida de los sentidos a la vida del espíritu, de la naturaleza caída a la nueva creación, del hombre que se conduce por lo que ve, por lo que huele, por lo que oye, por lo que toca, a el hombre que se conduce por lo que discierne, por la palabra, por la ciencia, por la justicia, por la gracia, por el pacto eterno. Este es mejor pacto. Aplauda la palabra. Oh, gloria a Dios. Quiero que veamos Hebreos 9:15.
Bendito sea el Señor. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer primero Hebreos 8, 13 y después el 9, 15. Hebreos 8, 13 y después el 9, 15. ¿Están allí? Amados, la palabra eclesía, la palabra iglesia, es una asamblea. O sea, antes de que Jesús dijera, yo estableceré, edificaré mi iglesia, la palabra iglesia ya era usada. Iglesia era como una asamblea donde iban la gente más brillante de una nación, como el parlamento. Bueno, la comparación no es buena, pero para dibujar la idea. Donde iban estadistas, militares, empresarios, gente sabia a disertar sobre el futuro de la nación, a cómo gestionar la nación. Eso era iglesia, eclesía, asamblea de gente sabia. Y Jesús dijo, yo edificaré mi eclesía, mi eclesía. O sea, donde hayan sabios, entendidos, diestros, capaces, competentes, apóstoles, maestros, pastores, evangelistas. Unos tienen ciencia, otros consejo, otros sabiduría, otros discernimiento, otros salmos, otros artes, otros capacidad para escribir, para percibir, para entender desde mi propósito. Eso era lo que Dios tenía en mente cuando dijo, edificaré mi iglesia. ¿Y qué ha pasado? Que la iglesia se ha enfocado en pactos intrascendentes que son verdades bíblicas, pero no son verdades presentes. Toda verdad bíblica, porque está en la Biblia, no toda verdad bíblica es una verdad presente. Ustedes han leído cuando dice la palabra, y acontecerá que todo varón nacido de mujer al 8º día se circuncidará. Sí, lo han leído, está en la palabra. ¿Cuántos circuncidados hay aquí? Ninguno. ¿Por qué? Porque es una verdad bíblica, pero no es una verdad presente. No es el pacto que a mí me gobierna. Por eso yo no estoy circuncidado. Y dice, y acontecerá que cualquiera que fuera hallado en adulterio sacarán los dos y lo apedrearán. ¿Por qué no apedreamos a los adúlteros? Porque es una verdad bíblica. Sí, Dios la dijo, pero no es una verdad presente. Porque Dios mandó a su Hijo a pagar por el pecado de ese hombre, de esa mujer, para que tenga vida en él. Y no se puede cobrar un pecado 2 veces. ¿O usted permitiría que le cobren la cuenta en el restaurante 2 veces? Si yo estoy comiendo, ¿verdad? Y está Luis con su esposa comiendo en el mismo restaurante y yo me voy y digo, oye, quiero pagar la cuenta esa. Y el camarero no le puede ir a decir, ¿cuánto es? No, ya está pago. Satanás oprime a las personas con el pecado. Tú eres esto, ay, es verdad, Satanás, sí, sí. Pero realmente es una cuenta que está pagada. Cuando se quiere condenar a un hijo de Dios por su flaqueza, por nuestras miserias, el Señor dice, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando el pecado quiere venir a traer consecuencias legales contra mí, el Señor se levanta en mi defensa y le dice, Padre, también por ese pecado morí yo en la cruz del Calvario. ¡Qué poderoso! Por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos? Si es Dios el que los justifica, los declara inocentes, pero no porque seamos inocentes en verdad, sino por el sacrificio de Cristo. Y el hombre le ha parecido, no, es que no le podemos decir eso a la iglesia porque si no se van y se desenfrenan. No. A David nadie le predicó el nuevo pacto. Y fue
hizo lo que hizo con Urías, con su mujer. ¿Quién le predicó nuevo pacto a Moisés? ¿Quién le predicó nuevo pacto a Abraham para que se llegara a Agar? ¿Quién le predicó nuevo pacto a Adán en el Edén? ¿Quién? Es mentira del diablo que el nuevo pacto estimula al hombre a pecar. El nuevo pacto es el poder de la vida que vence al pecado. ¡Aleluya! De manera que el hombre ha querido administrar la información que Dios le da a su parecer. Ahora, pastor, pero es que no le podemos decir a la gente que... ¿Pero cómo que no? Si tú le dices que ya el Señor murió por sus pecados, ellos van a hacer lo que les da la gana. No. El que hace eso es porque nunca ha amado. No se le ha revelado la magnitud del amor que Dios le ha dado. Es como decir, si mi esposa cuando nos casamos me dice, te amo para toda la vida. Entonces yo soy un vagabundo y digo, ya me dijo que me ama para toda la vida y ya firmó. O sea que yo puedo hacer conmigo lo que quiera, con mi vida. Y si se enfada, yo le digo, juraste, escribiste. No le amo, yo tampoco estoy siendo recíproco. De manera que el poder del Evangelio es entender de qué fuimos salvos. ¿Usted sabe por qué Dios nos libertó a nosotros de ese pacto? Porque el antiguo pacto señala nuestras flaquezas, pero no nos ayuda a corregirlas. Pero la gracia nos da todo lo que necesitamos para vencer a esa naturaleza, porque es una vida distinta que se nos imparte. Dios nos cambia la naturaleza. Eso es trascender. Póngale cuidado al texto, Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Gloria a Dios. 9:15, Hebreos 9:15. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿De un qué? Nuevo pacto. ¿Qué es lo que a nosotros nos gobierna? El nuevo pacto. Esa es la trascendencia. Aleluya. Gloria a Dios. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, escucha, había muerte. Los llamados reciban la promesa. Oh, gloria a Dios. Reciban la promesa. Leo otro texto. El 9:20, Hebreos 9:20. Esta, dice, es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Hermanos, voy a ir concluyendo. Póngase sobre sus pies, por favor. Póngase sobre sus pies. Iglesia, entender la obra de Cristo, entender su gracia, entender la justicia del reino es el combustible que te lleva a quemar etapas de desarrollo. Nuestro cuerpo tiene una regeneración celular. Nuestro cuerpo tiene una regeneración capilar. Nuestro cuerpo tiene una regeneración permanentemente en la piel. Porque la vida regenera, cambia. Cuando uno pasa de normas, condiciones, ¿verdad?, puntos a cumplir a una vida que nos gobierna, esa vida es redundo, porque esa vida es viva y nos enseña lo que tenemos que hacer. De manera, amados, que nosotros no estamos llamados aquí para ser intrascendentes.
Jesucristo no nos salvó para que vivamos una vida intrascendente. Dios quiere usarnos para su gloria. Paula, ayúdame, Lucas 24, voy concluyendo. Cuando escuche que el pastor dice que va concluyendo, es que va por la mitad. No, es broma. Vamos concluyendo. Lucas 24, desde el 27. Póngale cuidado al texto. Esto es brutal entenderlo. Dice Lucas 24, 27. Ok, les pongo en contexto. Después que Jesús fue crucificado, resucitó. O sea, la muerte no pudo contenerlo. Pasó de un estado de hombre que sentía hambre, si no se bañaba olía mal, ¿verdad? Pasó a un estado de plenitud. No es que no estaba pleno, sino que Él se había despojado de toda su gloria y se humilló a sí mismo. Y estando en condición de hombre, ¿verdad? Se humilló para que nosotros pudiésemos ser exaltados. Es decir, Él murió una vida que no podíamos morir nosotros, para que también viviéramos una vida que no podíamos vivir nosotros. Jesús fue tratado como un pecador para que los pecadores fuesen tratados como justos. Él se sometió a toda la ira de Dios sobre el pecado para que los que estábamos caídos y muertos nos sometiéramos a todo el amor del Padre. Él le dio a Dios lo que Albert, María o Fernando no le podía dar, para que Albert recibiera también lo que no podía ganar. Antes de leer Lucas, lo que quiero es mostrarles cómo Dios cogió hombres irrelevantes del vulgo y los llamó para juzgar a las naciones. Cuando Él se les apareció en el camino a Emaús, era resucitado y los discípulos iban hablando: oye, qué tremendo, mataron a nuestro Señor y ya hoy es el tercer día y nada. Y estando ellos sacando conclusiones de la vida de los sentidos, se le apareció Él en el camino. Y cuando iban así un poco pateando las piedras, viendo lo trágico que era su vida, que ahora le habían quitado a su Señor, Él se une a la conversación. Sin ellos darse cuenta, en el momento lo vieron. Y dice, y comenzando, se unió a la conversación y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Les empezó a hablar de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta los tuétanos y divide el alma del espíritu, divide la vida de los sentidos de la vida del espíritu. Es la palabra, por eso Él comienza a hablarles de la palabra. Avanzamos. Llegaron a la aldea donde iban los discípulos y Él hizo como que se iba lejos. Bueno, venga, adiós, ¿verdad? Continuamos. Mas ellos, los discípulos, le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado en la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron.
mas él desapareció de su vista. Que no quiero que te relaciones conmigo por lo que ves. Desapareció. Pero su espíritu tuvo testimonio que era él. Cuando tomó el pan y lo partió y lo bendijo, ellos tuvieron testimonio que era Jesús. Y se decían el uno al otro: ¡wow! ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Cuando empezó a hablarle de Moisés y de todo lo que de él decía. Es verdad, cómo nos hablaba con tanta unción, con tanto poder que ardía en nosotros. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha parecido a Simón. Al primero que se apareció fue el que le había negado. Y lo abrazó. No le dijo: oye, no es que no me conocías. Era que te lo dije. No, porque el Señor no coge nuestras miserias para enseñarnos. O sea, Dios no usa mis flaquezas para enseñarme. Dios me muestra su amor para transformarme. Dios me muestra la medida de lo que me ama. Oh, glorioso Dios. Y abrazó a Pedro. Y Pedro, cuando supo que era el Señor, me imagino que ya sé lo que me vas a decir. Como cuando uno se encuentra a alguien que le debe dinero, no te está cobrando, pero te está cobrando. Y Jesús lo abraza y él dice: ya me va a cobrar. O sea, ya me va a decir: no es que no me... Y lo abraza y camina con él unos pasos y le dice: Pedro, ¿me amas? Wow. Y él le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y sigue caminando y le dice: ¿pero me amas más que todos estos? Y Pedro, el nudo en la garganta, y le dice: Señor, yo no sé cuántos de nosotros no hemos estado a la altura en algún lugar y el que nos trata con amor y no se mete con nuestras flaquezas, sino que luego en secreto nos los dice. Es como una medida de amor que no es muy común. Y Jesús le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas de nuevo? Y ahí Pedro dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Porque Jesús lo estaba liberando. Porque cada vez que él decía un te amo, borraba un no lo conozco. Cuando lo negó, cuando estaba en sus flaquezas. Pedro trascendió a una vida gloriosa. En el primer discurso, 3,000 personas se arrepintieron y vinieron al Señor. Lo que quiero decirles con estos, amados, debemos implicarnos en nuestra trascendencia, en el desarrollo de la vida. Quiero que oremos en esta mañana. Quiero que levantes tus manos. Todos los que estamos aquí, levantemos nuestras manos. Dígale: Señor, tú me diste una vida trascendente. Tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz para que yo trascienda de mis flaquezas al poder de tu vida. Señor, gracias por revelar a tu Hijo en mí. Gracias por enseñarme tu gracia y tu amor. Gracias por sacarme de un legalismo que me mataba, aun cuando daba la mejor versión mía.
Dígale gracias, Señor, por haberme preservado en tu palabra, por no haberme dejado dando golpes al viento. Iglesia, somos las personas más importantes de esta ciudad, de esta nación. No por nosotros mismos, sino que es la gente por la que Cristo murió. Y quiero que caminemos conscientes de que Dios nos ha dado vida en el Espíritu para que trascendamos de lo débil a lo que es fuerte, de lo que perece a lo que a vida eterna permanece, de la vida de los sentidos a la vida del Espíritu, de corregir problemas a ser capacitados para que esos problemas no surjan. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Levante sus manos. A Dios sea la gloria. Oh, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria.